Hace apenas minutos, el silencio se volvió más pesado que las palabras y una sensación difícil de explicar comenzó a recorrer a quienes escuchaban con atención. No fue un anuncio estridente ni una escena dramática, sino un instante cargado de emoción contenida, miradas bajas y una verdad que se intuía antes de ser dicha. Las lágrimas de su esposa no solo confirmaron una tragedia, también abrieron una puerta a la reflexión sobre la fragilidad humana, el peso de las decisiones y aquello que muchas veces se vive lejos de las cámaras. En ese breve momento, el tiempo pareció detenerse, dejando al descubierto una historia marcada por el dolor, el amor y un final que nadie estaba preparado para asumir. Suscríbete y dale a me gusta para que YouTube comparta este video con más personas, apóyalo con un super thanks si puedes o comenta que te sorprendió más. La aparición pública de Chiquinquirá Delgado fue un momento que nadie esperaba y que cambió por completo la percepción de lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las cámaras. No hubo anuncio previo ni estrategia mediática, solo una mujer visiblemente afectada que decidió enfrentar a la prensa con una honestidad que resultó imposible de ignorar. Sus ojos enrojecidos y su voz quebrada transmitían más que cualquier comunicado elaborado. Hablaban de cansancio emocional, de noches difíciles y de una carga que llevaba demasiado tiempo guardada. En ese instante, el público comprendió que no se trataba de especulación ni de titulares exagerados, sino de una situación real, profunda y dolorosa que había sido sostenida en silencio durante meses. Chiquinquirá no buscó dramatizar ni generar impacto, su actitud fue cercana, humana y vulnerable, lo que provocó una reacción inmediata de empatía. Cada palabra parecía salir con esfuerzo, como si al pronunciarlas estuviera liberando un peso que la había acompañado en soledad por demasiado tiempo. La conmoción no surgió solo por el contenido de su declaración, sino por la forma en que la expresó, sin filtros, sin poses y sin la armadura que suelen usar las figuras públicas para protegerse. Fue evidente que hablar había sido una decisión difícil, tomada después de una larga reflexión y no como un impulso del momento. Su mensaje dejó claro que la situación no era reciente ni repentina, sino el resultado de un proceso silencioso que había ido creciendo lejos del ojo público. Esa revelación generó un impacto inmediato porque rompió con la imagen de estabilidad que durante años había rodeado a Jorge Ramos y a su entorno más cercano. La audiencia, acostumbrada a verlo siempre firme y seguro, se encontró de pronto frente a una realidad mucho más frágil y humana. Chiquinquirá transmitió la sensación de alguien que ya no podía seguir sosteniendo sola una verdad tan pesada, alguien que necesitaba ser escuchada y comprendida. Su lenguaje corporal, sus pausas y la emoción contenida en cada frase reforzaron la idea de que no había espacio para dudas ni interpretaciones ligeras. Aquella breve aparición fue suficiente para encender alarmas, despertar preocupación genuina y generar un silencio respetuoso incluso entre quienes suelen reaccionar con morbo. No fue una confesión cargada de detalles, pero sí de significado. Dejó claro que detrás de la figura pública existía una realidad íntima marcada por el desgaste, la preocupación y el dolor acumulado. Ese momento se convirtió en un punto de quiebre porque obligó a todos a mirar más allá de la superficie y a entender que algunas batallas no se anuncian, se viven en silencio hasta que ya no pueden ocultarse. La reacción del público fue inmediata porque la autenticidad de Chiquinquirá conectó con algo profundo, recordando que incluso las personas más admiradas atraviesan procesos difíciles lejos de los reflectores. Su aparición no solo informó, también humanizó, abrió un espacio de comprensión y dejó una huella emocional que todavía resuena, marcando el inicio de una conversación necesaria sobre lo que se calla, lo que se soporta en privado y lo que finalmente necesita salir a la luz para poder sanar. El cansancio persistente fue la primera señal que comenzó a alterar la rutina de Jorge de una forma silenciosa pero constante. No era el agotamiento habitual después de una jornada intensa, sino una fatiga que no desaparecía ni con descanso ni con pausas, una sensación de peso que lo acompañaba desde que despertaba hasta que intentaba dormir. A ese cansancio se le sumó una pérdida de concentración que al inicio parecía inofensiva, pequeños lapsos en los que necesitaba releer información o detenerse más tiempo del habitual para ordenar ideas, algo poco común en alguien acostumbrado a manejar datos con precisión absoluta. Con el paso de los días, esos momentos se hicieron más frecuentes y comenzaron a interferir con su ritmo natural, generando una incomodidad interna que él prefería minimizar. El silencio prolongado fue otro cambio que llamó la atención de quienes lo rodeaban. Ya no se trataba de momentos de reflexión, sino de una desconexión emocional que se manifestaba en conversaciones breves, respuestas cortas y una tendencia a aislarse sin darse cuenta. Jorge siempre había sido expresivo, curioso y participativo, por lo que ese retraimiento resultaba extraño, aunque al principio fue justificado como una necesidad de descanso mental.
La mirada apagada terminó por completar ese conjunto de señales inquietantes. Una mirada que antes transmitía seguridad y energía comenzó a reflejar cansancio interno, como si algo estuviera drenando lentamente su vitalidad. Al inicio, todos esos cambios fueron atribuidos al desgaste profesional, a los años de presión constante, a la responsabilidad de estar siempre informado y alerta frente a un mundo que no se detiene. Era una explicación lógica y cómoda, una forma de evitar enfrentar la posibilidad de que algo más profundo estuviera ocurriendo. Sin embargo, el tiempo fue dejando claro que no se trataba solo de estrés acumulado. Los síntomas no retrocedían, al contrario, se intensificaban y comenzaban a afectar su bienestar diario. Actividades que antes disfrutaba se volvieron pesadas, decisiones simples requerían un esfuerzo desproporcionado y la motivación que lo había caracterizado durante décadas parecía diluirse lentamente. Jorge empezó a notar que su cuerpo y su mente no respondían como antes, una sensación desconcertante que generaba frustración y preocupación. La dificultad para mantener el enfoque no solo impactaba su trabajo, también se reflejaba en su vida personal, en momentos cotidianos donde su presencia parecía estar a medias. Ese proceso fue especialmente inquietante porque no tuvo un inicio brusco ni una señal clara de alarma, fue una transformación gradual que se infiltró en su día a día sin anunciarse. La normalización inicial de esos síntomas retrasó la comprensión de la magnitud real del problema, pero a medida que se acumulaban, se volvieron imposibles de ignorar. La persistencia del cansancio, la desconexión mental y emocional y esa sensación de apagamiento interior empezaron a revelar que Jorge no estaba simplemente agotado, estaba enfrentando una lucha interna mucho más compleja. Fue entonces cuando la percepción cambió, cuando la idea del estrés dejó de ser suficiente y surgió la necesidad de mirar más profundo, de aceptar que algo estaba afectando su equilibrio de una manera seria y silenciosa. Ese conjunto de señales marcó el comienzo de una etapa de incertidumbre, pero también el primer paso hacia el reconocimiento de que su cuerpo y su mente estaban pidiendo atención, cuidado y un cambio urgente antes de llegar a un punto irreversible. El momento crítico no llegó con sirenas ni con una escena dramática visible para el mundo, llegó de una forma mucho más silenciosa y profunda, cuando Jorge finalmente se permitió decir en voz alta que no podía continuar. Esa admisión marcó un antes y un después porque rompió la última barrera que lo mantenía avanzando por inercia. No se trató de un fallo físico evidente ni de un desplome repentino, fue un colapso interno que se había estado gestando lentamente y que terminó por manifestarse en el instante menos esperado. Frente a una entrevista que en otro momento habría enfrentado con naturalidad, su mente simplemente no respondió. Las ideas no fluían, la concentración no aparecía y la presión interna se volvió insoportable. En lugar de claridad, apareció una sensación de bloqueo total que lo dejó paralizado, consciente de que algo dentro de él se había quebrado. La imposibilidad de realizar una tarea que siempre había sido parte esencial de su identidad fue devastadora, no solo por el acto en sí, sino por lo que representaba. Era la confirmación de que ya no bastaba con esforzarse un poco más ni comprometerse que después descansaría. La sensación de derrota comenzó a instalarse con fuerza, no como una rendición inmediata, sino como un peso emocional que le oprimía el pecho y le robaba la confianza. Repetir "no puedo" no fue un gesto dramático, fue una expresión honesta de agotamiento extremo, una forma de reconocer que había llegado a un límite real. Cada vez que esas palabras salían de su boca, reforzaban una verdad que había intentado evitar durante demasiado tiempo. Negar lo que estaba ocurriendo ya no era una opción y el descanso superficial había dejado de ser una solución viable. Ese momento estuvo cargado de una mezcla intensa de frustración, miedo y tristeza, emociones que chocaban con la imagen de fortaleza que había construido durante años. Jorge se encontró frente a una realidad incómoda, aceptar que su voluntad ya no era suficiente para sostenerlo. El colapso interno no se manifestó con gritos ni con gestos exagerados, sino con una quietud pesada, con una mirada que reflejaba cansancio profundo y con un cuerpo que parecía haber perdido coordinación con la mente. La conciencia de esa fragilidad resultó especialmente dura porque implicaba reconocer que algo fundamental debía cambiar. Ese instante no solo confirmó que había alcanzado un límite, también dejó claro que seguir adelante de la misma manera podía tener consecuencias aún más graves. Fue un golpe emocional que obligó a detenerse y a replantear prioridades, a entender que la negación prolongada solo había retrasado lo inevitable. A partir de ese punto, la idea de continuar sin atender lo que estaba ocurriendo dejó de tener sentido. El colapso interno se convirtió en un mensaje claro de su propio cuerpo y su propia mente, una señal definitiva de que era necesario parar, mirar hacia adentro y aceptar ayuda. Aunque doloroso, ese momento crítico también abrió la puerta a una nueva conciencia, a la posibilidad de reconocer límites reales y de comprender que admitir que no se puede seguir no es un fracaso, sino un acto de lucidez y supervivencia emocional.
Las evaluaciones médicas marcaron el inicio de una etapa especialmente desgastante para toda la familia, una etapa dominada por la espera, la duda y la sensación constante de caminar sobre terreno inestable. Cada consulta traía nuevas preguntas y pocas respuestas claras, lo que aumentaba la ansiedad y la tensión emocional en el entorno más cercano de Jorge. La incertidumbre de los diagnósticos se volvió una presencia permanente, un ruido de fondo que no desaparecía ni siquiera en los momentos de aparente calma. A medida que pasaban los días, los síntomas comenzaron a hacerse más evidentes y más difíciles de manejar. Los olvidos aparecían de forma inesperada. Detalles simples que antes no representaban ningún problema ahora se desvanecían sin explicación, generando frustración y preocupación. La irritabilidad también se hizo presente, no como un rasgo de carácter, sino como una reacción al desconcierto interno y al miedo de no entender lo que estaba ocurriendo. El insomnio se sumó a esa carga, noches largas en las que el descanso no llegaba y la mente permanecía atrapada en pensamientos repetitivos, alimentando el cansancio físico y emocional. El miedo, silencioso pero constante, se instaló en la rutina diaria, un miedo que no siempre se expresaba con palabras, pero que se percibía en los gestos, en los silencios y en las miradas. Para Jorge, esta etapa resultó particularmente dura porque implicaba enfrentarse a algo que nunca había experimentado de esta manera, la pérdida de control sobre sí mismo. Acostumbrado a tener dominio sobre cada aspecto de su vida, desde su agenda hasta sus decisiones más complejas, descubrir que su cuerpo y su mente ya no respondían con la misma precisión fue profundamente desconcertante. Cada síntoma nuevo se sentía como una amenaza a esa identidad construida durante años, una identidad basada en la claridad, la disciplina y la seguridad. La familia vivía en un estado de alerta constante, intentando adaptarse a cambios que no seguían un patrón claro y que podían variar de un día a otro. Había jornadas en las que parecía haber una leve mejoría y otras en las que la preocupación regresaba con más fuerza, creando un vaivén emocional agotador. La falta de certezas hacía que cualquier señal fuera interpretada con cautela, amplificando el desgaste colectivo. Jorge, por su parte, luchaba internamente entre el deseo de mantener la normalidad y la conciencia creciente de que algo no estaba bien. Esa lucha se reflejaba en su comportamiento, en momentos de silencio profundo, en reacciones desmedidas que luego lamentaba y en una sensación persistente de no reconocerse a sí mismo. La tensión no solo provenía de los síntomas físicos o mentales, sino del impacto emocional de no saber qué esperar del día siguiente. Vivir bajo esa nube de incertidumbre obligó a todos a replantear la forma en que enfrentaban la rutina, aprendiendo a convivir con la fragilidad y con la necesidad de paciencia. Esta etapa, marcada por evaluaciones constantes y respuestas incompletas, dejó una huella profunda porque mostró cuán vulnerable puede ser incluso alguien que siempre se percibió fuerte. La pérdida de control no fue solo un desafío personal para Jorge, también fue una prueba para su entorno, que tuvo que aprender a acompañar sin tener todas las respuestas, sosteniendo la esperanza mientras navegaban juntos por uno de los periodos más tensos y emocionalmente exigentes de sus vidas. Aceptar terapias, reducir la carga laboral y modificar su estilo de vida no fue una decisión sencilla para Jorge, fue un proceso cargado de resistencia interna, dudas y una sensación constante de estar renunciando a una parte esencial de sí mismo. Durante mucho tiempo había asociado su valor personal con la productividad, la disciplina y la capacidad de mantenerse firme sin importar las circunstancias, por lo que aceptar ayuda se sentía casi como una derrota. Iniciar terapias implicó enfrentarse a emociones que había mantenido bajo control durante años, abrir espacios para hablar de miedos, frustraciones y cansancios que nunca había permitido aflorar. Cada sesión removía capas profundas de tensión acumulada, obligándolo a mirar de frente aquello que había evitado por tanto tiempo. Reducir la carga laboral fue otro paso especialmente doloroso, no solo por el impacto en su rutina, sino porque significaba aceptar que su cuerpo y su mente ya no podían sostener el mismo ritmo. Al principio, la sensación de vacío era abrumadora, los días parecían más largos y el silencio se volvía incómodo, como si estuviera traicionando la identidad que había construido durante décadas. Modificar su estilo de vida también exigió una adaptación emocional importante, aprender a descansar de verdad, a desconectarse sin culpa y a escuchar las señales internas que antes ignoraba. Estos cambios, aunque necesarios, no llegaron acompañados de alivio inmediato, sino de una etapa de incomodidad y aprendizaje constante. En todo ese proceso, el apoyo de Chiquinquirá fue fundamental. Su presencia firme, paciente y comprensiva le dio a Jorge un punto de apoyo cuando él sentía que estaba perdiendo el equilibrio. Ella no lo presionó ni intentó acelerar su recuperación, entendió que sanar requería tiempo y respeto por sus propios ritmos. Con gestos simples y una cercanía constante, le recordó que no tenía que demostrar fortaleza todo el tiempo, que podía permitirse ser vulnerable sin miedo a decepcionar a nadie.
Poco a poco, Jorge comenzó a resignificar lo que entendía por fortaleza. Comprendió que resistir sin caer no siempre es un acto de valentía, a veces es una forma de negación que termina profundizando el desgaste. Reconocer la necesidad de ser cuidado se convirtió en un aprendizaje profundo. Aceptar que apoyarse en otros no lo hacía más débil, sino más humano. Permitirse sanar implicó soltar el control absoluto y confiar en un proceso que no podía dominar con lógica ni con esfuerzo extremo. A través de este camino, descubrió que la verdadera fortaleza también está en saber detenerse, en escuchar los límites propios y en darse el permiso de priorizar el bienestar sin culpa. La transformación no fue inmediata ni lineal, hubo días de avance y otros de retroceso, pero cada pequeño cambio le acercaba a una versión más consciente de sí mismo. Con el acompañamiento constante de Chiquinquirá, Jorge fue aprendiendo a habitar el silencio sin ansiedad, a valorar los momentos de calma y a entender que cuidarse no es abandonar responsabilidades, sino garantizar la posibilidad de seguir adelante con mayor equilibrio. Este proceso, aunque doloroso, abrió una nueva perspectiva en su vida, una en la que sanar dejó de ser una obligación incómoda para convertirse en un acto de respeto hacia sí mismo y hacia quienes lo rodean. Finalmente, Jorge tomó la decisión más difícil y honesta de su vida al elegir priorizar su salud por encima de cualquier expectativa externa, una determinación que no nació del miedo sino de una comprensión profunda de sus propios límites. Llegar a ese punto implicó aceptar que seguir adelante sin escucharse podía poner en riesgo no solo su bienestar, sino también la esencia de quien siempre había sido. El mensaje que decidió compartir con el público fue cuidadosamente pensado y profundamente sincero, no buscaba provocar alarma ni cerrar una etapa de manera definitiva, sino abrir un espacio de verdad. Al hablar, dejó claro que no se trataba de una retirada, sino de una pausa necesaria para reencontrarse consigo mismo y recuperar el equilibrio que había ido perdiendo con el paso del tiempo. La transparencia con la que se expresó sorprendió a muchos, porque mostró a un hombre consciente de su fragilidad, dispuesto a nombrarla sin adornos y sin escudos. Ese acto de amor propio fue también un gesto de respeto hacia quienes lo habían acompañado durante años, al elegir no ocultar lo que estaba viviendo ni disfrazarlo con excusas. La reacción del público fue inmediata y abrumadora, una ola de mensajes de apoyo, gratitud y comprensión que confirmaron que la honestidad genera vínculos más fuertes que la imagen de perfección. Personas de distintas edades y contextos se sintieron reflejadas en su decisión, reconociendo en sus palabras una valentía distinta, la de detenerse a tiempo. Lejos de debilitar su legado, esa vulnerabilidad lo humanizó y lo acercó aún más a millones de personas que encontraron en su testimonio una invitación a cuidarse sin culpa. Su figura, antes asociada únicamente a la firmeza y al control, adquirió una dimensión más cercana y real, la de alguien que entiende que la fortaleza también consiste en saber cuándo parar. El apoyo masivo confirmó que el respeto construido a lo largo de su carrera no dependía de una presencia constante, sino de la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Al priorizar su salud, Jorge reafirmó valores que siempre defendió, la honestidad, la responsabilidad y el compromiso con la verdad, esta vez aplicada a su propia vida. Ese momento marcó un punto de inflexión no solo para él, sino para quienes siguieron su trayectoria y comprendieron que el cuidado personal no es una señal de debilidad, sino una decisión consciente y valiente. La cercanía que generó al mostrarse tal como estaba creó un lazo distinto, más empático y duradero, demostrando que los referentes también pueden mostrarse vulnerables sin perder credibilidad. En ese gesto sereno y reflexivo, Jorge dejó un mensaje poderoso, que la salud es un valor irreemplazable y que escuchar las propias necesidades es un acto de responsabilidad. Su decisión abrió un nuevo capítulo definido por la autenticidad, donde el silencio dejó de ser una carga y la verdad se convirtió en un puente hacia una vida más equilibrada y significativa.